Dice el primer versículo de este capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Te damos gracias por el amor, Señor, con el que tú nos has traído aquí. Te damos gracias por ese sumo sacerdote que ha hecho su trabajo perfecto y por ello podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Para poder comprender lo que el Señor Jesucristo es para nosotros los pecadores, tenemos que comprender primero que somos pecadores. El pecado, en la palabra griega y hebrea que se utiliza para la palabra pecado, quiere decir errar en el blanco. Y lejos de ser solamente una característica moral, es decir que yo robo es pecado porque es una actitud amoral, es decir, para cualquier persona es malo decir que robas. Lejos de que sea una actitud moral, es una actitud que nos separa de Dios. Entonces el pecado son todas esas acciones que nos separan de Dios. Cuando Adán y Eva andaban en el huerto del Edén, que habían sido hechos semejantes a Dios, habían sido hechos sin pecado. Y entonces dice la Escritura en el libro del Génesis que Dios estaba en el huerto, que Dios se presentaba con ellos, o que ellos podrían disfrutar de la presencia de Dios frente a frente, porque no había pecado y entonces no estaban separados del Padre. Entonces la definición más simple del pecado son actitudes que nos separan de Dios. Se los voy a poner en un ejemplo. Cuando una persona comete un acto en contra de otra, todo el tiempo se está cuidando de que no se dé cuenta, ¿no? Si la persona robó, está expectante de que nadie lo haya visto y de todo sospecha que lo vieron. Todo lo relaciona a ello, ¿sí? Cuando nosotros pecamos o hacemos algo a otra persona, la relación se rompe y entonces dejamos de hablarnos o de comunicarnos con esa persona. Así que esas acciones nos separan de estas personas. Cuando una persona adultera, por ejemplo, dicen que las mujeres se dan cuenta porque la actitud de los hombres es cambiante, ¿no? Y entonces hay una separación. Bueno, cuando nosotros cometemos cualquier acto que atente contra nuestro Dios o contra alguien más, lo primero que queremos hacer es dejar de venir al templo. ¿Para qué voy? Llevo toda la vida batallando con esto. Así que la relación con Dios se rompe. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que sucedió fue que hubo una separación entre Dios y ellos, porque ya no eran semejantes a Él, porque ya no eran un hombre y una mujer sin pecado. Ahora tenían pecado, pero esa relación estaba completamente rota. Así que el Señor tuvo que sacrificar animales para poder cubrir la desnudez de ellos, para que ellos pudiesen tener un poco de paz entre ellos, pero su presencia no pudo estar más acompañándoles. Así que cuando viene la narrativa de los hijos de Adán y Eva, empezando por Set, porque Abel había muerto y Caín había sido desterrado, había sido separado. Bueno, dice que Set nació a semejanza de Adán, ya no a semejanza de Dios.
Es decir, nació semejante a un hombre pecador. Por tanto, la relación estaba rota. De allí, todos nosotros hemos nacido semejantes a Adán, porque hay pecado, estamos inclinados hacia el pecado y por tanto hay una separación con Dios. ¿Sí? Bueno, debido a eso, el Señor, nuestro Dios, separó a un pueblo descendiente de Abraham, le prometió que le daría una tierra que fluía leche y miel y le dijo que su descendencia habitaría esa tierra. Y a esa descendencia que tomó de Egipto, dentro de ellos llamó a Moisés. Recibió Moisés instrucciones para que este pueblo pudiese cohabitar con Dios. Por eso levantaron un santuario. Nosotros hemos escuchado mucho del tabernáculo, ¿no? Bueno, ese tabernáculo, que eran tiendas en el desierto, fue levantado para que en ese tabernáculo habitara Dios entre el pueblo. ¿Sí? Había instrucciones precisas de cómo tendría que ser construido. Había instrucciones muy claras de la manera en la que este pueblo podría acercarse a este tabernáculo. Y este tabernáculo iba a servir para que la presencia de Dios estuviese allí, pero también para que los sacerdotes sacrificaran para reconciliar al pueblo con Dios. Y era la manera en la que Dios había propuesto a este pueblo poder convivir con ellos, debido a que en cada uno de ellos, como en cada uno de nosotros, hay pecado. Así que bueno, David, por favor, ahí en las diapositivas de los cantos, en la penúltima diapositiva está el tabernáculo. Ponlo, por favor. Una de las instrucciones que Dios le da a Moisés es que el tabernáculo tendría que estar dividido en 3 secciones. En la parte de enfrente, que es lo que se conoce como atrio, como pues el patio, digámoslo de alguna manera, era el lugar en donde se sacrificaba a los animales. Estaba digamos el horno, que es la parte que está más hacia mi derecha, más hacia su izquierda. Después estaba el lavatorio y estaba el tabernáculo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo, el sacerdote o los sacerdotes podrían entrar para traerlo sacrificado en el momento de que los habitantes del pueblo traían ofrendas para reconciliarse con Dios. Esto era un acto continuo. La gente todo el tiempo se buscaba reconciliar con Dios, así que sacrificaban y bueno, llegaban al lugar santo. Pero el lugar santísimo solamente podía ocuparse una vez al año, en una fiesta que era la fiesta del perdón. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año y era una ofrenda especial en la que el sumo sacerdote, previo a entrar, tenía que sacrificar 2 animales, una por su propia vida, por su propio pecado y el pecado de sus hijos, y otra por el pecado de todo el pueblo. Así que entrarían al lugar santísimo, que es donde habitaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, pero solamente era una vez al año y solamente el sumo sacerdote. ¿Por qué tenía que ser así? Porque al tener pecado, tendría que haber una separación de la presencia de Dios. Así que este acto de sacrificio tenía que ver con la persona ofreciendo sacrificio para que pudiese reconciliarse con Dios. Y a pesar de esa reconciliación, no podría haber nadie que viniera a la presencia de Dios y que no muriera. Solamente el sumo sacerdote podía venir. Así que bueno, ¿por qué explico esta parte? Porque esto tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo.
cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, es para cumplir la ley que se le había dado a Moisés. Y entonces, cuando Él moría o cuando Él murió, se hizo ese sacrificio de perdón. Y Él tomó el lugar de ese sumo sacerdote y llegó hasta el lugar santísimo para ofrecérselo a Dios y para reconciliar a todos nosotros los pecadores con Dios. Una de las cosas que los evangelios narran es que cuando el Señor Jesucristo murió, el velo, es como si yo pusiera un velo aquí entre ese lugar y jalara las cortinas y ustedes nunca pudieran ver hacia adentro, que es donde está la presencia de Dios. Entonces dice que cuando el Señor Jesucristo muere, ese velo que divide incluso en ese templo edificado por Salomón y después reedificado por Nehemías y por Esdras, se rompiera. Y entonces todos podrían tener acceso a este lugar. Eso es lo que hizo el Señor. Quitó todo impedimento para que nosotros pudiésemos venir a la presencia de Dios. Entonces el libro de Hebreos nos narra que ese gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, hizo el sacrificio perfecto para que nosotros pudiésemos venir al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué sí podemos pasar después de ese sacrificio y aquellos no podían pasar aún después de haber sacrificado? Porque este sacrificio no era de reconciliación, era de perdón de pecados. O sea, lo que los antiguos hacían solamente era reconocer su pecado y reconciliarse de alguna manera con Dios, pero sin hallar ese perdón que se halló en el Señor Jesucristo. Así que esa era la ardua tarea. Si recordamos, esta carta a los hebreos es escrita precisamente a hebreos, a descendientes de Abraham, que de alguna manera siguen haciendo sacrificios aún después de la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces, ya con esta reseña podemos comprender lo que el capítulo 8 dice. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hay cosas que los testigos de Jehová mencionan o dicen para argumentar que Jesucristo no es Dios. Primero dicen que porque se sentó a su diestra, ¿no? No se sentó en el trono, se sentó a su diestra. Bueno, no está diciendo que se sentó atrás, está diciendo que se sentó a la par con Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios también. Así que cuando el Señor Jesucristo resucitó, se sentó allí en el trono de Dios, exactamente a la misma distancia, exactamente a la misma altura, porque Él es Dios. Por ahí dicen que el lugar donde en la Casa Blanca reciben los presidentes de Estados Unidos a los otros mandatarios, tiene cierta inclinación de los que han de venir frente al presidente que esté en ese momento de los Estados Unidos, para que sientan como esa diferencia de ver pues, el gran lugar que ocupa el hombre que esté en ese momento en Estados Unidos con todos los demás, ¿no? En el caso del Señor Jesucristo no es así. Es en el mismo lugar en donde está sentado Dios, en donde el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, tomó su trono. Y entonces dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está haciendo una separación de tabernáculos. Lo que nos está diciendo es que hay dos tabernáculos, uno que fue hecho por mano de hombre y otro que fue hecho por mano de Dios. El tabernáculo que fue hecho por mano de hombre, por supuesto, es referido al que se levantó en el desierto, incluso al templo del cual Salomón tuvo parte y después, cuando regresa el pueblo, reconstruyen.
Esos son templos hechos por manos de hombre. Pero nos hace ver que hay un tabernáculo hecho por mano de Dios. Voy a leer del libro del Éxodo en el capítulo 15, el versículo 17. Han pasado el pueblo, ha cruzado el mar en seco, y hay un cántico de Moisés y de María gozosos de que el faraón y sus carros hayan quedado dentro del mar y ellos hayan cruzado en seco. Y uno de los versículos de alabanza y de gozo que Moisés canta, dice el versículo 17: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. No está hablando de un santuario, de un tabernáculo que Moisés ni siquiera había construido. Ese es un cántico profético. Y esa es revelación de Dios. Una revelación en Moisés. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Es decir, donde tú habitas. Ese es el lugar de tu morada, es donde tú habitas, Dios, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. A veces cuando alguien muere, hay cantos, ¿no?, que dicen que el Señor nos ha preparado una morada celestial. Bueno, lo que Dios ha hecho no se compara con lo que la mano del hombre hace. Así que bueno, aquí el escritor está hablando de un lugar distinto, de un santuario diferente, de aquel verdadero tabernáculo, dice, que levantó el Señor y no el hombre. Y una vez que dice esto, el escritor va a volver a comparar a cómo se levantaban los sumos sacerdotes. Si ustedes recuerdan, la semana pasada les decía que para ser sumo sacerdote bastaba con ser descendientes de la familia de Aarón. Ese era casi el único requisito que podría tener, ¿no? Dice el versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todos los sumos sacerdotes terrenales tenían algo que ofrecer para poder ser perdonados también. No solamente presentaban lo del pueblo, presentaban también ofrenda por su pecado. Si nos vamos a la actualidad, yo no puedo decir en mis oraciones: Señor, perdónalos porque son bien pecadores. No, es perdónanos. Perdónanos porque somos pecadores. Yo tengo que incluirme dentro del pecado que he ofendido a Dios, porque yo también soy pecador. Si creemos que los que están al frente son menos pecadores que los que están sentados, estamos en un error. Todos hemos sido partícipes de la muerte del Señor Jesucristo en nuestro pecado. Así que bueno, dice: todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese sumo sacerdote que ofrece ofrendas delante de Dios, tenga algo que ofrecer. Tenga que ofrecer también sacrificio por su propio pecado. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Este sumo sacerdote que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo, ni siquiera descendía de esta tribu, de este hombre Aarón. Así que no pudo haber sido sumo sacerdote bajo las leyes terrenales. Así que dice: si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Este versículo nos deja ver que la carta a los hebreos se escribió antes de que se destruyese el templo en Jerusalén. Por ahí del año 70 hubo una destrucción de este templo.
Y entonces quiere decir, porque aquí lo menciona, que todavía se seguían ofreciendo sacrificios en ese templo, ¿sí? Ya no era el tabernáculo de esas tiendas, ya era un templo, pero en ese templo también se ofrecían sacrificios. Bueno, al seguir habiendo sacrificios quiere decir que esta carta se escribió antes de que dejase de ser este templo allí. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. No por casualidad nuestra Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto o el Antiguo Pacto. Hay condiciones diferentes. Hoy nosotros no tenemos que traer sacrificios constantes. La Iglesia Católica, cuando tiene la comunión, cada misa, que la misa significa sacrificio, piensa que cada que la gente o las personas toman la comunión, en ese momento una vez más está muriendo el Señor Jesucristo, y que este pan, porque así lo mencionan también, que ponen en su boca, es el mismo cuerpo del Señor Jesucristo sacrificado en ese momento por el pecado. Pero Hebreos nos enseña que ha sido necesario un solo sacrificio y no más, porque el sacrificio ha sido perfecto, ¿sí? Así que nosotros no tendremos que sacrificar y sacrificar al Señor, porque con una vez que Él ofreció su vida, fue suficiente para que el pecado se cubriera, ¿sí? Y entonces dice el escritor de Hebreos que ahora tenemos un mejor pacto que el anterior. ¿Por qué es mejor? Porque no necesita más sacrificios que el que ya fue hecho. Porque nosotros no necesitamos reconciliarnos, porque ya hemos sido perdonados. Es un error cuando las parejas se reconcilian, pero se siguen echando en cara en la siguiente pelea lo que pasó hace 20 años, ¿no? Entonces no se reconciliaron también, ¿no? Si se reconciliaron, entonces tiene que haber perdón. Si nos reconciliamos con el Señor en su sacrificio, entonces Él nos ha perdonado, y por eso dice la Escritura: no se acuerda más de nuestro pecado, porque Él no es como nosotros. Él sí nos ha perdonado, y entonces somos aptos para venir delante de Dios. Por eso es un mejor pacto, porque no necesitamos volver a venir y volver a venir y volver a venir. No estoy diciendo que no vengamos delante del Señor constantemente, reconociendo que le necesitamos, porque el hecho de que nosotros lo hagamos es reconocer que seguimos necesitando de Él. Pero no quiere decir que cada que nosotros venimos el Señor vuelve a morir y nos vuelve a perdonar, no. Desde el momento en que nosotros creímos, Él nos ha perdonado por nuestro pecado, sea pecado que ya hayamos cometido o sea pecado que habremos de cometer aún. Por esto entonces podemos pecar a la ligera. Yo creo que el que peca a la ligera no ha conocido a Dios, porque el Espíritu Santo, una de las tareas que el Espíritu Santo tiene, lo dice Romanos, es que trae convicción de pecado a nuestra vida. Así que si no tenemos convicción de pecado, quiere decir que no hemos conocido a Dios, y quiere decir que no somos salvos. No quiere decir que vamos a perder nuestra salvación, quiere decir que nunca la hemos obtenido. Así que si usted se siente incómodo cuando peca delante de Dios, es porque ha conocido a Dios. Es el mejor, es la mejor llamada, el mejor comentario que podemos tener acerca de que necesitamos de Dios. Si venimos delante de Él y le decimos: Señor, le clamamos y le pedimos: Señor, perdónanos,
quiere decir que Él está allí. Así que dice entonces, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubieran procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Porque Él reprendiéndolos dice, y esta cita o estos versículos que continúan vienen de Jeremías en el capítulo 31. Vamos allí porque es necesario que hagamos algún comentario. Capítulo 31. Si ustedes se fijan en el versículo 31 de Jeremías, en el capítulo 31 es exactamente las mismas palabras que están aquí en Hebreos. Empieza el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Sí? Pero yo quisiese, y por eso tendríamos que venir aquí a Jeremías. Primero entendemos que Jeremías viene y profetiza a un pueblo. Es un pueblo que acaba de ser traído a Babilonia y que se le ha de profetizar que regresará y que volverá a ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero dice el versículo 27 del capítulo 31 de Jeremías, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Esto es, todos los descendientes de Abraham tenían siempre ese pensamiento de que al descender de ellos eran el pueblo elegido. Pero Jeremías está diciendo que va a sembrar Dios en esta simiente que viene de Judá, que viene de Israel. Dice, sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Es decir, está hablando de judíos y de gentiles. Esto es lo que el Señor hizo en el momento en que fue sacrificado. Abrió las puertas para que todos los gentiles también tuviésemos acceso a Dios. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, si nosotros recordamos en la carta a los romanos, dice que el Señor ha quitado ramas naturales del olivo y ha injertado silvestres, que somos nosotros los gentiles, ¿no? Pero también dice, pero no sean ustedes tan presumidos, ¿no? Porque si quitó la rama natural, también puede quitar la rama silvestre. ¿Sí? Y entonces dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, está hablando del pueblo original, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, habrá una nueva oportunidad para todos esos judíos de poder volver a ser injertados en el olivo. Por supuesto, después de un tiempo de aflicción que leemos en Apocalipsis, pero podrán tener la oportunidad de volver a ser plantados. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. A ver, muchos de los judíos decían, el Señor nos ha castigado por lo que nuestros padres hicieron, ¿no? Tengamos cuidado porque cada uno de nosotros somos juzgados por nuestras propias acciones. Tenemos hijos, a lo mejor no les enseñamos bien, pero cada uno tiene su propio pecado, ¿eh? Así que dice el Señor a través de Jeremías, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, o sea, ellos se comieron las uvas y a nosotros nos hicieron daño. Ellos se comieron las uvas y a nosotros nos dañaron los dientes, ¿no? Si mi papá hizo esto y esto y esto y nosotros estamos pagando las consecuencias, cada quien vive su propia vida.
Todos tenemos la oportunidad de decidir en nuestra propia vida. Si nosotros hemos sido formados de una manera, nada va a justificar que nosotros decidamos mal. Porque dice el Señor que Él ha sembrado en nuestros corazones esta ley, ¿sí? Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ahora sí empieza el versículo 31, que es lo mismo que tenemos en Hebreos en el capítulo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Para empezar, el pacto ha cambiado porque el pacto ya no está escrito en piedras. Ese pacto, esa ley, hoy está sembrada en nuestros corazones. Dice Romanos que el hombre no tiene justificación, que Él ha sembrado en el hombre la ley. Todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si no lo supiéramos, todos robaríamos, ¿no? Pero son acciones que no hacemos. Y desde pequeños sabemos que robar está mal. Por eso nos escondemos, ¿no? Está en nuestro corazón. Así que no tenemos más justificantes. Dice, por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos conocido al Señor Jesucristo y hemos decidido que así sea. Entonces ninguna condenación hay para todos nosotros. Erramos en nuestra vida, vengamos delante del Señor, confiando en que Él ya nos ha perdonado desde que creímos en Él, pero que es bueno reconocer que estamos equivocados en nuestras acciones. Nuestras siguientes confesiones no son los que nos mantienen cercanos a Dios, son lo que nos hace recordar a nosotros por qué decidimos que el Señor Jesucristo fuese nuestro Salvador. Porque entonces deberíamos decir que si hoy aceptamos al Señor y la siguiente semana me equivoqué y le pedí perdón, entonces Él ya nos había quitado la salvación y entonces tenemos la necesidad de confesarnos otra vez. Eso es lo que la Iglesia Católica hace. Y está mal. Cuando nosotros reconocimos al Señor Jesucristo, desde ese momento Él nos salvó. ¿Qué pasa si pecamos después? Él ya nos perdonó por eso también. Pero reconozcamos y volvamos a agradecer que nos haya perdonado desde el momento en que creímos en Él. No imitemos a la Iglesia Católica, porque no es así. Si alguno ha pecado, dice en la carta a Juan,
abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el Señor. Así que ese sumo sacerdote, dice el versículo 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, esa palabra tal, tenemos al sumo sacerdote, ¿no? Tal sumo sacerdote, incomparable. No se compara con ninguno que haya sido descendiente de Aarón. Es el sumo sacerdote. Ese es el que aboga por nosotros. No necesitó más sacrificios, porque su sacrificio fue perfecto, y por ello es que nosotros hemos alcanzado salvación. El ser humano no tiene excusas. Dios ha puesto en sus corazones la ley para que la guarde, pero solamente aquellos que confiesen que necesitan de ese sumo sacerdote pueden hallar salvación. Nadie más. Así que ni todos somos hijos de Dios, ni Dios murió por el pecado de todo el mundo. Solamente de los que se confiesan pecadores y de los que se confiesan como necesitadores de lo que es el Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no merecemos, Señor, lo que tú has hecho. Tú eres nuestro redentor. Y al ser redentor, quiere decir que pagaste el precio justo por nuestra vida. Fuiste muerto en la cruz del Calvario. Fuiste hecho maldición, dice tu palabra. Fuiste abandonado por el Padre porque no podría haber convivencia de Él contigo llevando ese pecado. Y no hubo más que pudiese señalarnos a nosotros. Es bueno venir delante de ti cada día reconociendo cuánto necesitábamos de ti para salvar nuestra alma, para salvar nuestro espíritu. Pero en ninguna forma podemos declarar que cada que lo hacemos, tú vuelves a morir por nosotros, porque tu sacrificio fue perfecto y porque gracias a ello, Señor, tú no te acuerdas más de nuestro pecado. Lo has echado al fondo del abismo y nosotros seremos habitantes de ese tabernáculo hecho por tus manos. Te damos gracias por esa morada que has hecho para todos nosotros y te pedimos que en el tiempo de tu visitación, Señor, podamos habitarla, glorificando y adorando tu santo nombre. Amén. Vamos, hermanos, a cantar un himno más. Si alguien ha traído sus ofrendas y sus diezmos, les pedimos que puedan depositarlas y seremos despedidos, dando gracias a Dios por ello y también en la bendición del Señor. Pásale, Quique, para que podamos cantar. Vamos a entonar el himno 174 de nuestros himnarios, Vida Eterna Él Prometió.